Gracias por seguir con nosotros. Lo decíamos antes de irnos a la pausa. Tenemos como nuestro invitado central del día de hoy al ministro de Educación, el señor Carlos Amarante Baret, con quien tenemos que hablar de educación y también tenemos que hablar de política. Vamos a dividir esta entrevista en dos partes y yo creo que lo que más está interesando a la población en estos momentos es el tema educativo. Sí, aunque estemos en un proceso electoral, lo que está interesando ahora mismo más a la gente es qué es lo que está pasando con la educación dominicana. Y yo quisiera primero darle la bienvenida al programa y comenzar de inmediato para aprovechar el tiempo. Sí. Claro. Aquí. Oh, pero por supuesto. Y quisiera comenzar hablando sobre el proceso educativo. Se ha dicho que se debe trabajar de manera conjunta sobre varias líneas. Sí, se debe trabajar creando aulas, porque teníamos un déficit enorme. Se debe trabajar con el mejoramiento del sistema, lo que tiene que ver raciones alimenticias y demás. Pero a la par se tiene que trabajar con una formación docente si queremos tener una educación diferente. Yo quisiera comenzar por esa última parte, que es la que más me preocupa. ¿Qué se está haciendo con el tema de la formación docente? Bueno, ante todo, buenos días a todos los amigos televidentes, y es un placer estar aquí en esta mañana ya donde uno siente tempranito los aires de la Navidad, el fresquito, ¿verdad que sí? El cambio de ambiente en que la sociedad dominicana, pues, para esta fecha, pues, todos como que nos ponemos en eso. Y bien, yo siento que el año 2015, que ya está culminando en unos días, ha sido un año de grandes avances en el sector educativo. Los planes que se han diseñado desde el principio se vienen desarrollando con éxito a fin de lograr lo que es un objetivo anhelado de la sociedad dominicana, que es una educación de calidad para nuestros niños y nuestras niñas. Usted quiere que comencemos por el tema docente, y es correcto. Las transformaciones que estamos implementando tocan de manera digamos que puntual el tema del cambio de política docente en sentido general. Es decir, por un lado, cambiar la manera como se forman los licenciados en educación en las universidades, y por el otro lado, cambiar también la manera como se ha venido haciendo la capacitación continua de los que ya están dentro del sistema educativo. Buenas noticias al final del año. Mañana se reúne el Consejo Nacional de Educación Superior, el CONECYT. ¿Qué va a hacer el CONECYT mañana? El CONECYT mañana va a conocer lo que es la nueva normativa de formación docente en el país. Es una normativa que data de hace algunos años. Una normativa que, según ha declarado doña Ligia, fue incumplida por la casi totalidad de los centros universitarios del país. Y eso tiene mucho que ver con ciertas carencias, ¿verdad?, que evidencian los muchachos que egresan de las universidades, no solamente en el área de educación, sino prácticamente en todas las áreas profesionales y del saber. Entonces, nosotros primero, en el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional, pues conoció los perfiles del nuevo docente. Es decir, a partir de la realidad en la que se encuentra el sistema educativo dominicano, viendo los rendimientos en las diferentes áreas curriculares, viendo las deficiencias en esas áreas curriculares, el Consejo Nacional pues acogió unos nuevos perfiles que hemos definido como el docente que queremos, el docente que necesita la escuela dominicana. Sí, pero ese es el que se va a formar. Bien. ¿Y el que está? Pero tenemos que trabajar en los dos. Entonces, primero le estoy hablando de uno para luego hablarle de otro. Es que ahorita me dicen, ya se me acabó el tiempo, yo tengo que aprovecharlo al máximo. Yo siento que esto es lo fundamental. Mire, entonces, mañana, esos perfiles docentes, a partir de ellos, el CONECYT va a producir
lo que va a ser la nueva normativa. Vamos a cambiar la forma de formar a los licenciados en educación, porque eso no ha funcionado bien hasta ahora. Pero quienes hacen la formación continua de los maestros que ya están en el sistema, también son las universidades. Todos esos posgrados y todos esos programas, la mayoría también han sido deficientes. Y nosotros pues también en esta nueva política docente que está surgiendo y que se va a implementar y a desarrollar durante el año 2016, vamos a hacer todos esos cambios, que son cambios, que quede bien claro esto, que son cambios que implican transformar hábitos y culturas de la manera de hacer las cosas en las universidades del país. Ellos están dispuestos, ellos están de buen ánimo, y sé que también se van a sumar a estas transformaciones que necesitamos para tener una mejor escuela en la República. Y eso precisamente hay que verlo dentro de un cuadro sumamente amplio, pero que tiene detalles a destacar. Un ejemplo concreto: un 69% de los docentes que pretendían entrar en el sistema educativo reprobaron, pero también la mayoría de los estudiantes reprobaron en las pruebas nacionales. ¿Cuál ha sido la falla de origen detectada a través del Ministerio de Educación? La formación en las universidades. ¿Aspectos cuáles? Porque el manejo de los contenidos. Es decir, la normativa que existía es una normativa que se basó en la reforma curricular que se hizo en los años 90. Pero como eso no se cumplió, cuando no se cumplió, ¿qué es lo que eso quiere decir? Que las universidades, cada cual por su lado, terminó haciendo lo que le daba la gana. En la formación del futuro docente dominicano. Y esos son los resultados. Entonces, por eso usted ve que le damos un examen que no es un examen, digamos, de una vara alta, y nosotros la venimos subiendo cada año. El año que viene, tal vez los resultados sean peores que eso que usted dijo, pero vamos subiendo la vara porque nosotros queremos que sean los mejores que entren al ministerio. Entonces hay un problema de fondo. Mire, ahí en ese concurso no solamente participaron licenciados en educación, participaron más de 2.000 médicos y más de 2.000 ingenieros y más de 3.000 contables. O sea, participaron alrededor de 25.000 profesionales de otras áreas que no es educación, y les fue mal también, porque es que no, si yo voy a la universidad y yo quiero estudiar matemáticas, quiero ser licenciado en educación mención matemáticas, es que deben enseñarme muchas matemáticas y naturalmente la didáctica y todo esto para enseñarla. Pero es que no me están enseñando muchas matemáticas, me están enseñando muchas cosas generales, leyes, pero es que, normas. No, pero yo le puedo y entonces decir... el pobre maestro no tiene la culpa de que cuando él va entonces a enseñar matemáticas, él tener deficiencias en los contenidos, que se reflejan entonces en esas pruebas nacionales en las cuales nuestros estudiantes todavía acusan retraso. Señor ministro, le voy a poner un caso que conocí de manera personal. Una persona educadora formada en literatura. Sí. Un director de colegio, un director de escuela que sabe que ella está formada en literatura. Y le empujan a dar todas las materias de cuarto de básica. Entonces ella me dice, yo no puedo enseñarle bien matemática porque yo me formé como especialista en literatura. Claro. Entonces yo necesito que me pongan en el área en la que yo puedo dar lo mejor de mí. Y no es que no. Entonces me decía, por suerte que mi esposo es ingeniero y me ayuda a formar. Pero eso no es lo que debemos tener. Debemos tener que si una persona bien se ha especializado en un área, entonces desde las direcciones de las escuelas se le permita desarrollar su currículum en el área de expertise. Déjeme decirle que eso que usted está diciendo quizás sea un poco peor. Porque en el área de media, en el área de secundaria, nosotros no tenemos profesores formados por áreas. Es decir, nosotros carecemos de matemáticos, de físicos, de químicos, para impartir esas materias. Y nosotros tenemos personas que se formaron para dar formas, para
para desempeñarse, impartir docencia en los primeros grados, los tenemos trabajando en secundaria. Ahí es peor todavía. Entonces, esos asuntos, ¿cómo se resuelven? Haciendo estas modificaciones que va a hacer mañana el CONECYT. Mire, ¿usted sabe a qué estamos aspirando? Vamos a terminar con eso del licenciado en educación, mención matemáticas. Y no saben matemáticas. Licenciado en educación, mención ciencias naturales. No saben física ni química. Eso se terminó a partir de mañana. Porque ¿qué es lo que queremos? Nosotros queremos especialistas, sobre todo en el área de secundaria. Queremos especialistas en las áreas. Yo quiero que usted sea licenciada en matemática, mención educación. Es decir, que usted tenga todo un programa de altos contenidos matemáticos y al mismo tiempo tener los elementos pedagógicos, didácticos, que le faciliten entonces ir a la escuela, pero bien cargada de contenido. Y de que ese es el problema que tenemos. Y de pedagogía, ministro, porque no es solamente el conocimiento, sino cómo usted va a hacer que en función de su conocimiento llegue al estudiantado. Una pregunta. Naturalmente, pero óyeme bien, por más didáctica que tú tengas, si no sabe la materia que va a enseñar, aquello será un fracaso. No, porque tienes que tener el contenido, pero la pedagogía es algo que yo entiendo es una de las partes que está brillando por su ausencia. Ahora bien, nos escribe Jean José Paredes que los maestros de Castillo no están recibiendo los incentivos de jornada extendida. Ciertamente, primero hay un proceso de revisión de quienes forman el cuerpo docente en República Dominicana. Claro está, y en función de su calidad también se puede ver ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esto? De que se ha determinado el tema de los incentivos en jornada extendida y que no llega a algunos lugares. ¿Cómo se regula ese tipo de procesos? No hay incentivos específicos para jornada escolar extendida. Él está un poco desinformado. Por favor, si nos puede explicar el detalle. Aquí hay incentivos en la escuela dominicana. Hay 3 incentivos. Incentivos por antigüedad, incentivos por titulación, incentivos por evaluación de desempeño. Y entonces, sea con una tanda o sea con 2 tandas, que ya se convierte en una, que es la jornada escolar extendida, es lo mismo. Por tanto, no entiendo la preocupación de él. Pero de todas maneras, puede acercarse al director del distrito nuestro allá en Castillo, hacernos llegar cualquier situación y nosotros con todo el gusto daremos la respuesta, porque si nosotros no estuviéramos cumpliendo con los incentivos que están establecidos en el Ministerio de Educación, el magisterio estuviera muy alborotado y no lo ha estado, gracias a Dios. Ustedes con la tanda extendida han necesitado una gran cantidad de maestros adicionales. ¿Tienen hacia futuro, hacia el 2016, pues yo sé que ahora están en una situación bastante complicada, y nos lo decían representantes del magisterio aquí hace unos meses? Sí. ¿Tienen ustedes previstos la cantidad de maestros que entraría al sistema a partir de el próximo año? Bien interesante eso, porque esa pregunta que usted hace nos remite a un aspecto fundamental en el ministerio, que es la planificación. Pero al mismo tiempo, eso nos debe de llevar a el tema de la formación en las universidades. Porque si el ministerio va a demandar hasta llegar a tener un equilibrio el próximo año 3.000 docentes, y el año siguiente 2.500, y el año siguiente 3.000, es decir, si vamos a necesitar en los próximos 4 años alrededor de 10.000 docentes, posiblemente estén estudiando 80 o 90.000 en las universidades. ¿Y qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué van a hacer todos esos muchachos? Porque no van a encontrar trabajo dentro del sector público, porque el sector público educativo va a llegar a un punto de equilibrio. Sí, pero hay el sector público y el sector privado. Y naturalmente, bueno, pero ¿verdad? Yo me encargo del sector público y en algún momento y la cantidad que sale, y esto es un continuo que tiene que ver incluso con asuntos presupuestarios, son más los que entran al sistema, así ha sido hasta ahora, son más los que entran al sistema que los que salen. Claro, porque salen por pensiones. Y entonces, bueno, el tema de las pensiones es un tema que en algún momento... Yo voy a reformular la pregunta, sí. Entonces.
¿ustedes qué cantidad de maestros tienen ahora y qué cantidad de maestros necesitarían a partir de la tanda extendida para el próximo año? Ya les dije, nosotros estamos haciendo todos los ajustes internos, porque como tenemos un nuevo modelo, nos hemos encontrado muchas situaciones interesantes. ¿Ves? A ver, ¿cómo cuáles? Bueno, porque al trasladar maestros de una escuela a otra escuela y las dos ir a tanda extendida, entonces ahí nos hemos encontrado con que algunos directores quieren pasarse de sabichosos, como se dice, algunos directores de centros educativos. Por ejemplo, yo tengo 2 cursos, por ejemplo, y tengo 4 maestros disponibles, tengo 4 plazas. Entonces, lo que están haciendo algunos directores es que están tomando esos 2 cursos de 35 y lo están dividiendo en uno de 20 y otro de 15 para darle trabajo a los 4. Y eso no es posible. Eso no es posible. Entonces, estamos viendo todo eso porque si son 2 que necesitamos ahí, son 2 y los otros 2 los llevamos al otro sitio para no tampoco abultar la nómina. Pero todas esas cositas uno, en este proceso, uno se las topa. Pero lo importante es que en este ejercicio que estamos haciendo, nos damos cuenta de que las necesidades van a ir decreciendo en el sistema. Y yo siento que, por ejemplo, el año que viene, nosotros con 3.500 maestros, es lo que hemos proyectado, vamos a cubrir nuestras necesidades. Sin embargo, fíjese usted lo que pasó ahora. 20.000 estudiantes licenciados en educación, pero todos los años se gradúan miles. ¿Y qué van a hacer? Eso es algo que la sociedad dominicana tiene que también planteárselo seriamente a nivel de su sistema universitario. Es decir, ¿qué hacemos con tantos profesionales si la capacidad de absorción del mercado laboral no va a poder dar abasto? Entonces, eso nos lleva a un tema que no es mi área, pero nos lleva a un tema que fue discutido en el Pacto Educativo. En el Pacto Educativo se acordó que el Ministerio de Economía, Planificación, conjuntamente con otras áreas, iba a hacer un gran estudio, un gran levantamiento de las necesidades técnicas y profesionales en la República Dominicana, para a partir de ahí entonces poder hacer algún tipo de acuerdo con las universidades en términos de sus ofertas, porque las ofertas de las universidades tienen que estar en correspondencia con la sociedad, con el sector productivo. Pero hay una gran oportunidad con la tanda extendida, ministro, porque una de las grandes deficiencias que tenemos en la República Dominicana es el nivel técnico, y las escuelas técnico-profesionales pueden perfectamente encontrar un espacio en el sector educativo con la tanda extendida. Así es, mire, la formación técnico-profesional es algo que debemos de incentivar en el país, porque en algún momento muchos muchachos se dan cuenta de que, bueno, para ser licenciado en algo y no hacer nada, es mejor ser un buen técnico y trabajar. Pero ni siquiera viéndolo así. Entonces, es que tú puedes ser un buen técnico sin necesidad de pensar en que voy a ser un licenciado. Pero eso tiene que ver con una decisión de muy alta trascendencia que tiene que darse incluso dentro del seno del pacto, del grupo, tanto sociedad civil, por partidos políticos, iglesias, empresarios, todos. Ahí, cuando se haga ese estudio, tendremos que tomar una decisión que va a ser dolorosa para algunos, pero que va a encarrilar al país por senderos de un buen uso, un uso eficiente de sus recursos humanos, que es un problema que tenemos. Mire, en Alemania, en Japón, en Corea, los grandes países que han logrado dar el salto, porque además han hecho grandes inversiones en la educación y han tenido una estrategia clara. Desde que el niño desde que está en el párvulo y ya está en el kinder, en preprimaria y ya va para la primaria, la secundaria, ese niño, esa niña va dando notaciones de vocación,
de tendencia en términos del conocimiento, de actividades, habilidades. Entonces se le va orientando hacia el lugar donde ese potencial puede explotar. Aquí no tenemos nada de eso, lamentablemente, pero con este estudio dentro del pacto educativo, esa es una reforma que está pendiente. Bueno, ese aspecto tiene muchas vertientes, sí, pero de eso y mucho más vamos a conversar más ampliamente cuando regresemos de la pausa. Con nosotros está el ministro de Educación, el licenciado Amarante Baret. Volvemos en breve.